Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Quien les habla es el profesor Juan Ríos, profesor de literatura. El día de hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes una clase muy importante. Esperemos que pueda serles de utilidad y pueda guiarlos en su proceso de aprendizaje. Bien, jóvenes, a todos ustedes, vamos a empezar inmediatamente a la clase, vamos a empezar con la clase, así que todos atentos, por favor. El tema de hoy es literatura moderna 3. ¿Ya? Bien, entonces todos atentos, por favor. Y en este capítulo nosotros vamos a estudiar la obra Crimen y Castigo, obra novela psicológica publicada en 1866, cuyo autor es Fyodor Dostoyevsky. Algunos rasgos generales de esta novela. Es considerada novela psicológica por el análisis de la subjetividad de los personajes y policial por la estructura detectivesca. En efecto, el autor es padre de la novela psicológica. Explora la conciencia humana, nos revela el conflicto del protagonista. Por eso, novela psicológica. Y novela policial porque se perpetra un crimen, el asesinato de una vieja usurera, y entonces aparece un juez detective que va a desarrollar una serie de entrevistas para identificar al homicida. Por eso también se considera novela policial. Fue publicada en 12 partes en la revista El Mensajero ruso. Estuvo dividida en 6 partes y un epílogo. Uso recurrente de los diálogos para generar mayor dramatismo, para mayor dramatismo. En ese sentido, como para poder entender un poquito, ¿qué se entiende dramatismo? Entiéndase dramatismo aquella situación donde los personajes debaten, dialogan, confrontan sus ideologías, donde defienden sus posiciones políticas, defienden sus visiones de vida. O sea, acá los personajes discuten, debaten. A eso se llama dramatismo, por la presencia incisiva de los diálogos. Referencias autobiográficas dentro de la historia. En efecto, hay personajes que poseen ciertas conductas, por ejemplo, esa afición por el alcohol, sobre todo estoy mencionando en el personaje Marmeladov. Este personaje Marmeladov, padre de Sonia, tenía el vicio de la bebida, del alcohol. Ya, entonces presenta una vivencia dura, una vivencia dolorosa, oprimido por el alcohol, acosado por el alcohol, y eso hace referencia a una parte de la vida de Dostoyevsky. Dostoyevsky también en su momento eh, estuvo dominado por el alcohol. Hay referencias autobiográficas. Por ejemplo, otra referencia autobiográfica es eh, el conocimiento o el episodio de Siberia. Sabemos que el protagonista, Rodion Raskolnikov, va a ser destinado a Siberia para cumplir su castigo. Entonces es una realidad dura.
donde hay varios presos, y justamente en la vida real Dostoyevsky también estuvo en Siberia, estuvo allí, y fue testigo de la situación dolorosa en que viven los presos. Por eso hay referencias autobiográficas. Considerada como novela tesis, ya que plantea una teoría, la teoría del hombre extraordinario, que termina siendo desmitificada. Esta novela desarrolla la teoría del hombre extraordinario. A través del protagonista Rodión se va a plantear una teoría de que el hombre extraordinario puede tomarse absolutamente la libertad y estar por encima de la sociedad, estar por encima de la ley, ¿ya? Y ejecutar acciones, entre comillas, heroicas por el bien de la humanidad. Entonces, esa teoría de concederle o cederle o aceptar ese privilegio a estas personas que pueden estar por encima del mal y del bien, esa teoría se va a desarrollar en la persona de Rodión Raskolnikov. Rodión lo va a plantear, lo va a teorizar, él es el intelectual, y también la va a poner en práctica en su propia vida. Que eso sí funciona, que eso ayuda al progreso de la humanidad. Sin embargo, esta teoría, esta tesis, va a quedar falseada, va a quedar desmitificada, desmentida, va a quedar desmentida. Porque al final vemos que Rodión, una vez cometido el crimen, una vez que ha matado a la vieja usurera, se va a dar cuenta de que en realidad, en el fondo, no ha hecho nada, no ha hecho ningún bien. Y estando en prisión en Siberia, va a recapacitar y se va a olvidar y va a renunciar a su teoría del superhombre. Él va a cambiar, se va a transformar. Ya no va a asumir esa postura, esa tesis. Bien, vamos a continuar. Argumento. ¿De qué trata esta novela? Bueno, en un minuto, esta novela trata de un joven ruso llamado Rodión que abandona sus estudios por falta de dinero y al verse en situaciones precarias, decide matar a una vieja usurera, motivado por vamos a decir, por dos estímulos que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, él creía que matando a esa vieja usurera iba a hacer un bien a la humanidad. Cometido el crimen, Rodión va a sufrir el sentimiento de culpa, su conciencia lo va a acusar y al final se tiene que entregar a la autoridad y va a ser llevado a Siberia a pagar, a cumplir un castigo, crimen y castigo. Bien, ese es, el eje narrativo. Ahora vamos a leer el argumento ya un poquito más detallado. La historia narra la vida de estudiante, ¿no?, de Rodión Raskolnikov, un estudiante de la carrera de Derecho de la ciudad de San Petersburgo, en la fría Rusia, quien debido a los problemas económicos decide suspender sus estudios en el tercer año, abandona sus estudios. Debido a esto, había recurrido a la anciana prestamista. Al verse limitado por, por esta situación
de insolvencia económica, va a pedir prestado dinero a una vieja llamada Leona. Va a empeñar objetos. Posteriormente conoce a Marmeladov, un hombre que ha caído en el alcoholismo. ¿Ah? Pues vamos conociendo ahí a Marmeladov. Este le cuenta la situación deplorable en la que vive. Incluso le confiesa que su hija Sonia se dedica a la prostitución. Entonces, aquí tenemos el primer contacto entre Rodión y Marmeladov. Luego de esto, Rodión recibe la carta de su madre, donde se entera que su hermana Dunia, luego de problemas con su patrona Marta Petrovna, se ha comprometido con el primo de esta mujer, un abogado acaudalado. Este abogado acaudalado es el señor Lucín. Este hombre frío, político, despreciativo, pretende desposar, pretende casarse con la hermana de Rodión porque ella es pobre, con intención de manipularla o dominarla. Por ahí era su intención. Rodión se siente muy enojado al enterarse de esta noticia, o sea, del posible matrimonio o del noviazgo de su hermana con este abogado malvado. Sí. Hay que recordar que la hermana acepta este noviazgo con el único, con el sacrificio, como un sacrificio, porque ese vínculo con el abogado puede ser una puerta, una ayuda para Rodión. ¿Ya? Seguimos. Luego, entre sus reflexiones, Rodión considera matar y robar a la anciana usurera, y lo hace no solo por el afán económico, ¿no? El afán móvil y humanitario, sino también por considerarla un ser nocivo y dañino para la sociedad, móvil antihumanitario. Para Rodión, esta señora, en su teoría, en su intelecto, esta mujer no merece vivir porque genera daño a la humanidad. Entonces él está asumiéndose como un dios. Él decide quién vive, quién debe vivir y quién no, y lo va a ejecutar. Luego de realizar su cometido, comienza una etapa, o sea, luego de matar a la vieja usurera, comienza una etapa de tormentos y pesadillas. Ahí está la parte psicológica, debido a que no solo asesinó a la usurera, sino a la hermana de esta, Elizabeth, al verse descubierto por ella. Rodión mata a otra mujer más, a la hermanastra. Días después, Rodión se entera de la muerte de Marmeladov, decide ayudar económicamente a la familia y entabla una relación de amistad con Sonia. Otra vez aparece Sonia. Entonces hay un vínculo social, un vínculo también de solidaridad después de que se cometió el crimen. Este vínculo es con Sonia. Por otro lado, comienza a ser citado recurrentemente a la comisaría debido a las investigaciones que realiza Porfirio Petrovich, otro personaje que hay que tomar en cuenta. Él es el juez del caso del homicidio de la vieja usurera. Él es el detective juez. Él es el que está haciendo la investigación, el que realiza las entrevistas, está a cargo de encontrar a la homicida. Este detective, según ciertos indicios, considera que Rodión es el culpable del asesinato, sin embargo, no tiene cómo probarlo. ¿Ya?
Este detective es muy inteligente, muy psicológico, ha indagado, ha entrevistado varias veces a Rodión, ha averiguado qué cosa ha escrito, cómo piensa, ha habido un diálogo, un debate, y también el detective, Porfirio Petrovich, quería saber más acerca de esa teoría del hombre extraordinario. Entonces, con todos esos datos, indicios, etcétera, Porfirio Petrovich está convencido que Rodión es el asesino, pero no tiene pruebas. Días posteriores, estamos por acá, su hermana termina la relación con el abogado. Aparece el viudo de la señora Marta Petrovna, que acosaba a Dunia, llamado Ividrigailov. Bien, Marta Petrovna era la patrona de una casa pudiente donde trabajaba Dunia, la hermana de Rodión. Entonces, Marta Petrovna tenía sus hijos y Dunia trabajaba en esa casa, trabajaba en esta casa como una institutriz. Pero en esa casa, el patrón la codició, la empezó a acosar. Este señor se llama Svidrigailov, ¿ya? Entonces, fue un martirio para Dunia vivir en esa casa. Fue un martirio, fue algo horroroso vivir, trabajar en esa casa por causa del acoso de Svidrigailov. Ocurre que después la señorita Dunia termina el contrato, se retira, luego corre la noticia de que Marta Petrona, ¿ya? En su momento también va a fallecer, ¿ya? Va a fallecer. En un momento dado, Rodión le confiesa a Sonia el doble crimen que cometió y trata de justificarse al indicar que lo hizo porque él considera que el ser un hombre extraordinario puede cometer dichos actos, pues no se vería sometido a la moral común, ya que lo realizó por un fin colectivo. En esa situación, Rodión confiesa, revela aquello que lo tenía bien oculto, el crimen, se lo confiesa a Sonia, ¿ya? Y allí también él le cuenta, le manifiesta por qué lo hizo, porque él quería demostrar que era un hombre extraordinario, por encima de la moral común. Y confiesa que ha matado a la vieja usurera y también a la hermanastra. Esa confesión va a ser oída, escuchada por Svidrigailov. Acá está, Svidrigailov, ¿ya? El acosador. Vamos a continuar, ¿ya? En esa confesión, ya como Sonia ya conoce la situación, la gravedad en que se encuentra Rodión, Sonia le sugiere que se entregue a la justicia, pero Rodión se niega. Lamentablemente, Svidrigailov escucha toda esta confesión y comienza a chantajear a Rodión, señalándole que debe obligar a que Dunia se case con él. Caso contrario, él irá a la comisaría y lo delatará. Al verse acorralado de esta forma, decide confesar su crimen y es condenado a 8 años de trabajo forzados en Siberia. Sonia, desde un principio, se compadece de Rodión, sabe que no va a poder vivir feliz con esa culpa, con ese crimen. Así que Sonia le insta, le ruega que confiese su crimen y que pague el castigo debido
para que pueda vivir bien. Sonia le insiste. Y con lo otro que ha ocurrido, ¿no? Ya las condiciones se están dando para que Rodión ya no tiene otra opción que confesar su crimen. Y lo destinan 8 años de trabajo forzados en Siberia. En el epílogo de la historia, Sonia acompaña en la condena de Rodión. Sonia va a estar en Siberia. Rodión, a pesar de todo lo sucedido, aún se sigue sintiendo superior a sus compañeros de cárcel. Eso genera que sea golpeado. Sonia es el único ser que lo protege. Sonia es una mujer muy amable, muy humilde y muy compasiva. Ella tiene piedad también de los otros presos. Y es la única que tolera y demuestra amor, sacrificio por Rodión, a pesar de que este es bien soberbio, ¿no? Y por eso los presos se preguntaban cómo esta muchica pueda apostar por este hombre malvado, porque era muy soberbio. Vamos a continuar la última parte. Al final de la historia, Rodión se da cuenta, ahí está el detalle, abre los ojos, descubre la vida, se da cuenta de que el amor que siente por Sonia, se da cuenta del amor que siente por Sonia y la abraza llorosa. Ella se sorprende y de esta manera, con lágrimas de ambos, estas dos almas se renuevan. Gracias al amor, Rodión gracias a ese amor que nace de Sonia, Sonia tiene compasión, es caritativa, ¿no? Ella se sacrifica por él, a pesar de que Rodión era un convicto, era un asesino, un paria. Sonia le demuestra amor. Esa realidad humana, profunda, al final se va a dar cuenta. Y también esa forma de ser va a ser impactado, atraído por él, se va a enamorar. Y ahí es donde ambos van a empezar una nueva vida. El autor tiene compasión por sus personajes. El autor presenta a personajes que se debaten entre el bien y el mal. Ese es el argumento, ¿ya? Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahora ya hemos contado el argumento. Los fragmentos, hay algunos fragmentos que nos pueden dar algunas luces. Vamos a leer. Que sea asesinada. Mira, este es un fragmento, ¿ya? Esto ya no es resumen, este es fragmento. Que sea asesinada. Que el dinero se tome para consagrarlo al servicio de toda la humanidad y de la causa común. Ese crimen miserable es borrado por miles de buenas acciones. Por una vida, miles de vidas son salvadas de la debacle y la desintegración. Una muerte sola y cientos de vidas salvadas a cambio. Esto, como ves, es un cálculo matemático. Esto es una moral, una mente muy fría, muy fría. O sea, no debes sentir compasión, hay que matar. Crimen miserable. Ese crimen miserable es borrado por miles de buenas acciones. Se evidencia en este fragmento la moral antihumanitaria, pues se puede obrar con impunidad motivado por un fin elevado. ¿Ah? Ahí está, tú está defendiendo que uno puede matar y no puede ser castigado porque lo vas a hacer por el bien de todos. Así que no puedes sufrir castigo. Ahí está la moral antihumanitaria.
Siguiente fragmento. Sin embargo, se detuvo en seco y se llevó nerviosamente la mano al sombrero cuando un borracho al que transportaban, no se sabe a dónde ni por qué, en una carreta vacía que arrastraban al trote, dos grandes caballos, le dijo a voz en grito: tú, sombrerero alemán! Era un sombrero de copa alta, circular, descolorido por el uso, agujereado, cubierto de manchas, de bordes desgastados y lleno de abolladuras. Sin embargo, no era la vergüenza, sino otro sentimiento, muy parecido al terror, lo que se había apoderado del joven. Bueno, aquí hay descripción detallada, una descripción detallada de la ropa, en este caso del sombrero del joven Rodeón, ¿no? Era un sombrero ya maltratado, viejo. Este detallismo es propio del realismo de esa época. Uno de los rasgos fundamentales del realismo europeo es la descripción detallada de los personajes, tanto externa como internamente. Siguiente fragmento. Raskolnikov salió profundamente trastornado. Su confusión no hacía más que aumentar. Al bajar la escalera, se detuvo varias veces como si de pronto algo le sorprendiera. Por fin, ya en la calle, exclamó: «Dios mío, qué repugnante es todo esto. ¿Es posible? ¿Es posible que yo...?» No, es estúpido, es absurdo, añadió con energía. Pero, ¿cómo se me ha podido ocurrir una idea tan horrible? ¿De qué bajeza no es capaz mi corazón? Es vil, bajo, repugnante, repugnante. Miren, joven, acá está sufriendo su conciencia, acá está una situación muy conflictiva. Una de las características fundamentales de la narrativa de Dostoyevsky es el análisis de la subjetividad de los personajes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Mm? Es una de las características del realismo de Fedor Dostoyevsky. Siguiente fragmento. ¿Llevas alguna cruz? Él la miró sin comprender la pregunta. No, no tienes ninguna, ¿verdad? Toma, quédate esta, que es de madera de ciprés. Yo tengo otra de cobre que fue de Lisbeth. Hicimos un cambio. Ella me dio esta cruz y yo le regalé una imagen. Yo llevaré ahora la de Lisbeth y tú la mía. Tómala, suplicó. Es una cruz, mi cruz. Desde ahora sufriremos juntos y juntos llevaremos nuestra cruz. Santo Dios. ¿Qué qué piedad, qué sacrificio, qué humanidad de esta señorita, ¿no? O sea, ponerse de lado, defender a alguien que ha cometido un crimen. O sea, el problema del joven Rodió lo hace suyo, lo hace parte de ella. Y juntos llevaremos nuestra cruz. Y la cruz es el cristianismo, es la religión cristiana. El factor religioso, vamos a leer el detalle, la observación. El factor religioso y el sacrificio como medio de salvación. Esto representado a través de la cruz. La cruz significa perdón. La cruz significa salvación, redención. La cruz es el recuerdo de que hay un hombre hace 2000 años, sacrificó su vida por amor de los malos, de los pecadores.
Entonces, esa es la razón, ese es el contenido de la cruz. Jesucristo entrega su vida sin pecado, no había de qué acusarlo, pero él entrega su vida para, en lugar de los asesinos, de los malos, de los pecadores. Ese es el mensaje que representa la cruz, y Sonia es justamente el personaje que va a encarnar esta idea. Siguiente fragmento. Entonces yo me preguntaba continuamente, ya que ves la estupidez de los demás, ¿por qué no buscas el modo de mostrarte más inteligente que ellos? Más adelante, Sonia, comprendí que esperar a que todo el mundo fuera inteligente suponía una gran pérdida de tiempo. Y ahora sé que, que quien es dueño de su voluntad y posee una inteligencia poderosa consigue fácilmente imponerse a los demás hombres. Que el más osado es el que más razón tiene a los ojos ajenos. Que quien desafía a los hombres y los desprecia conquista su respeto y llega a ser su legislador. Esto es lo que siempre se ha visto y lo que siempre se verá. Hay que estar ciego para no advertirlo. Vamos a sombrear unas líneas, y ahora sé que quien es dueño de su voluntad, el voluntarismo, esto nos hace recordar a, a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el filósofo. Por si acaso, Dostoyevsky es un autor anterior a Friedrich Nietzsche. Ahora sé que quien es dueño de su voluntad. Entonces, el protagonista, Rodión, está afirmando que él no depende de nadie, no da cuenta a nadie, no da cuenta a Dios, no da cuenta a nadie, pues él es dueño de sí mismo, ¿ya? Entonces, quien es dueño de su voluntad y posee una inteligencia poderosa, consigue fácilmente imponerse a los demás hombres y luego conquista su respeto. Esa es la teoría de superhombre, ¿no? Muy, muy, eh, muy duro, muy severo, egoísta, muy individualista. La moral intelectual en la cual se le permite al hombre extraordinario estar por encima de las leyes y las normas que sujetan al hombre ordinario. ¿Te das cuenta? Moral intelectual, esa es la moral intelectual. La moral es un conjunto de normas internas que conduce, que explica la conducta del hombre acá en la tierra. Tiene una moral enferma, intelectual, una moral psicópata. Yo no sé qué moral es la que, yo no sé qué moral es la que, o cuántas morales conoces, mejor dicho. Hay gente, hay hombres que hacen esto, que roban, engañan, mienten, engañan a sus esposas, o roban, y luego muchos gentes que tienen poder, están ahorita en el cargo, hablan que lo hace por el bien de los ciudadanos, que lo hacen, o mejor dicho, emiten decretos, medidas políticas, económicas, que lo hacen bien del pueblo, sin embargo, saben que eso no es bien para el pueblo, sino es pensado para ciertos grupos privilegiados.
Y así ellos están, entre comillas, están bien. Esa es su moral. Mienten, mienten y mienten. Bueno, entonces, esta es una moral muy individualista, egoísta, pero acá la está llamando intelectual, porque detrás de esto hay un razonamiento, hay toda una fundamentación, hay argumentos ahí. Dice ahí que hay que estar ciegos para no advertirlo, porque te pone que este tipo de hombres han existido. Siguiente fragmento. Querían hablar, pero no pudieron pronunciar una sola palabra. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Los dos estaban delgados y pálidos, pero en aquellos rostros ajados brillaba el alba de una nueva vida, la aurora de una resurrección. El amor los resucitaba. El corazón de cada uno de ellos era un manantial de vida inagotable para el otro. Decidieron esperar con paciencia. Tenían que pasar 7 años en Siberia. Qué crueles sufrimientos y también qué profunda felicidad llenaría aquellos 7 años. Raskolnikov estaba regenerado. Lo sabía, lo sentía en todo su ser. En cuanto a Sonia, solo vivía para él. Qué, qué humanidad, qué humanidad. El autor tiene compasión de sus personajes. El amor los resucita. Raskolnikov estaba regenerado. Lo sabía y también lo sentía en todo su corazón. Ese es tremendo, ¿no? Lo sabía y lo sentía. Una cosa es conocer y otra cosa es vivir. Otra cosa es vivir. Al final de la historia, el amor de Sonia y el arrepentimiento de Rodión logran la regeneración moral. Ahora Rodión es otro hombre, otro ser humano. Tiene otra visión de la vida. Ya no es el egoísta, individualista, el ateo de antes. Ahora ha cambiado, ha encontrado una oportunidad, ha encontrado la felicidad acá en la tierra, gracias al papel persuasivo, piadoso, caritativo de Sonia. Esa es una buena amiga. Esa es una buena amiga. Quiere la felicidad del otro. Le da una oportunidad para que se regenere. Bien, ahí está. Profundo, psicológico, mucho de pensamiento, intelectualista. Ahora vamos a ver análisis narratológico. Vamos a hablar el día de hoy tipos de personajes. Pero ¿qué es un personaje? En la parte inferior dice, el personaje es el ser imaginario dentro de la historia que posee una carga significativa. Es un ser imaginario, es un ente que, que tiene una función. Vamos ahora a clasificarlo por el grado, ¿ya? Vamos a clasificarlo por el grado o por la relevancia, por la importancia. El personaje principal tiene el rol, la función fundamental porque organiza los sucesos y es el responsable de desarrollar el tema central. ¿Ya? En este caso, el personaje principal entre todos los personajes que desfilan es Rodión Raskolnikov. ¿Ya? Entonces, las acciones, los episodios se sostienen o giran alrededor de lo que hace o no hace Rodión. ¿Ya? Y además es el tema central, protagonista, el personaje principal es el que encarna
o el que desarrolla el tema principal, el tema central. ¿Y cuál es el tema central? El conflicto entre una moral intelectualista y una moral cristiana religiosa. ¿Quién es el personaje que sufre ese conflicto? Es Rodión Raskolnikov. Está relacionado con el tema. El personaje secundario, su presencia es complementaria para comprender las acciones del personaje principal. Además, contribuye al tema central. Entonces, complementa, apoya, ¿no? Está al costado, acompaña para comprender mejor la conducta y las acciones del personaje principal. En este caso, tenemos a Sonia Porfirio Petrovich o Petrovich. Sonia es un personaje secundario, ¿ya? Porque ella va en su diálogo, en sus conversaciones, ella va a ser vamos a decir, un modo para que Rodión pueda ir revelando, manifestando lo que piensa y lo que siente. Entonces, gracias a Sonia vamos conociendo muchas cosas de lo que él cree. Vamos conociendo por qué mató a la vieja usurera. ¿Qué pensaba? Entonces, gracias a Sonia vamos conociendo. Además, Rodión va a cambiar. Al final va a cambiar. ¿Y quién contribuye? Porque él se va a regenerar. ¿Y quién contribuye para su regeneración? Es Sonia. Por eso que el secundario es un complemento, es un personaje complementario que acompaña al principal. Y dice, además, contribuye al tema central. Acá también tenemos Porfirio Petrovich, es otro personaje secundario también. A través de sus entrevistas podemos notar que él está también dándonos algunas luces en cuál es la teoría de Rodión, cuál es su teoría. ¿No? Gracias a ese diálogo, a ese debate, a ese dramatismo, a ese diálogo, es que nosotros podemos, el lector se va enterando de cuáles son sus teorías, su esquema, su sistema de pensamiento. Entonces, el personaje secundario pues contribuye a conocer mejor al personaje principal. Hay un tercero, ahí está, dice incidental o episódico. No tiene presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar. Yo quiero resaltar retardar el desarrollo de los acontecimientos. Ya, esos son personajes, por decir, sin mucha, o están un poco alejados, su función están un poco alejados del principal. ¿Ya? Quizás nos pueden ayudar a conocer un poco el ambiente, el contexto, la época, el tipo de gente, pero están alejados y pueden ayudar a retardar. Y a veces no aparece de manera prolongada. Son episódicos incidentales. Marmeladov es uno. Lucín, el que pretendía casarse con Dunia, por ejemplo. Y así hay otros, ¿no? Podríamos mencionar también Caterina, la esposa de Marmeladov. Y hay bastantes personajes episódicos. Aquí, en la parte de arriba dice, Raskolnikov
no estaba acostumbrado al trato con la gente. Y como ya hemos dicho últimamente, incluso huía de sus semejantes. Pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. En su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos. En la novela predomina el narrador omnisciente. Esto también hay que subrayarlo. Es decir, la narración en tercera persona que conoce lo que sienten y lo que piensan los personajes. El narrador omnisciente, omnisciente significa el que conoce todo. Entonces, es un narrador que al presentar al personaje conoce su parte exterior, su pasado y también lo que ocurre en su mente, sus pensamientos. Y ahí está. Ese es un ejemplo, un sintió, por ejemplo, él puede descubrir y puede percibir lo que sienten los personajes. Es como Dios, ¿no? Dentro del, dentro del cristianismo, Dios puede leer tu pensamiento, sabe qué ocultas, sabe qué propósitos estás ocultando, él lo sabe. Por eso se llama narrador omnisciente, porque conoce lo que está ocurriendo en la mente, en su corazón, sus emociones del, del protagonista. Seguimos con los tipos de personajes. Hemos hablado del personaje, de los personajes, del personaje principal, o sea, la clasificación por la relevancia. Ahora vamos a ver por su complejidad. Tenemos dos tipos nada más. Tenemos el personaje simple y el complejo. El simple es aquel ser imaginario del cual solo se lo conoce una faceta, un rasgo, por decir, ¿no? De madre, de criado, de guía, de esposa, entre otros. Tiene ideas y objetivos definidos, ¿ya? ¿Ya? Definidos, claros, rápido se lo conoce, como es que no se modifican durante la obra. Son rasgos, son conductas que no se modifican, ¿no? Porfirio Petrovich, el detective, es un inteligente, es un hombre inteligente, diligente también con su tarea y así va a ser hasta el último. Marmeladov aparece como un alcohólico y así va a quedar hasta el último. En cambio, el complejo es aquel ser imaginario que se presenta en varias facetas, además de, ¿ya? Además de presentar varios rasgos caracterizadores. Mira, ve, tiene varios rasgos caracterizadores, incluso a veces contradictorios. Es un personaje con diversos matices y conflictos psicológicos y emocionales dentro de una historia. Y como ejemplo, vamos a mencionar, Rodión es un personaje complejo. ¿Por qué, profesor? Porque presenta diferentes rasgos, una personalidad. Algunos, para exagerar, sería algo así como bipolar. Por ejemplo, claro que Rodión no es bipolar, pero es para ver que tiene varias personalidades o varias facetas. Rodión, por ejemplo, es una de sus facetas es que él es un intelectual, él es egoísta, soberbio, pero también él es solidario, él es compasivo. Ahí está bien lo contradictorio, porque él quiere ayudar a la familia de Marmelador. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo nada más para que veas que Rodión eh, es una persona que al final eh, también va a tener esos lados
esos diferentes aspectos, como es el personaje real, ¿no? Un ser vivo es así, tiene algo bueno, algo malo. Ahora, Sonia también. Sonia es una mujer compleja. Ella tiene la faceta de ser una religiosa, pero también tiene la faceta de ser prostituta. ¿Te das cuenta? Entonces, esos rasgos son contradictorios, complejos. Ahora, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, el personaje, por su transformación, estático, mire los estáticos, es aquel ser imaginario que presenta la misma conducta durante toda la historia, es decir, no presentan ninguna evolución. El personaje estático, así como aparece malvado, termina malvado. Si es débil, cobarde, termina cobarde. Si es asesino, termina asesino. Ese es estático. Si es apegado a la ley, termina apegado a la ley hasta en la parte última de la obra. Aliona es una, por ejemplo, Aliona es una mujer avara, codiciosa y termina así. La matan, pero sigue siendo igual. No ha cambiado, tampoco cambiaría. Elisabetta es una mujer sacrificada, ¿no? Trabajadora, explotada y así termina. No cambia. Elisabetta no se no, por ejemplo, Elisabetta es la hermanastra que estaba siendo explotada por Aliona. Ella no se revela, tampoco le roba como venganza, no. Ella es una mujer pacífica hasta el último y no cambia. ¿Ya? Ese es estático. Dinámico es aquel ser imaginario que modifica su comportamiento y su mentalidad en el transcurso de la historia. Acá sí su conducta y su comportamiento cambia. Presenta las complejidades de las personas reales. Por eso tienden a ser más realistas. Igual acá también se menciona Sonia y Rodión. Sonia es un personaje, es un personaje dinámico, ¿no? Como, eh, como ella, siendo una mujer, por ejemplo, bastante humilde, sencilla, religiosa, pero al final se va a sacrificar por su prójimo. Rodión, siendo un hombre ateo, egoísta, al final se va a regenerar y va a ser un hombre distinto. Tenía la teoría del superhombre, pero al final la va a dejar, se va a regenerar. Vean ustedes entonces esta clasificación. Aliona Ivanona, acá hay una tarea. Es descrita como una mujer anciana, fea, desagradable y usurera, quien explota hasta su propia hermana. Posee mucho dinero y lo presta a cambio de objetos de valor. Será clave para el asesinato, ya que se trata de la mujer que Rodión decide matarla, pues la considera un mal social, simple y complejo. Ella es un personaje simple. Simple porque tiene una sola faceta. ¿Cuál es su faceta? Es mala, es cruel, es codiciosa. Es codiciosa, no tiene otra faceta que lo humanice. ¿No? No vemos a Leona, por ejemplo, destinando dinero para un orfanato, para el hospital. No, no lo vemos. O a la Leona, por ejemplo, se compadece de un hombre, de una mujer que no tenía dónde hospedarse. No, ella no es eso. Ella está cargada, es simple, de ser codiciosa y no tiene otra faceta, es simple. Ella es simple. Bien, ahora vamos a ver, hemos visto los personajes, ahora vamos a ver el tiempo, ¿ya? El orden natural. Cuando hablamos de tiempo se refiere a los acontecimientos, cómo están ubicados los acontecimientos, los episodios, qué orden ocupan los acontecimientos. Y ahora el orden natural. Vamos a ver qué dice el orden natural. Los sucesos se presentan en orden lógico. ¿Y qué significa orden lógico? Orden lógico significa inicio, luego el desarrollo y luego el nudo y desenlace.
Entonces, ese es el orden lógico de una historia, en una novela. Y cronológico, sin alteración temporal de la historia narrada. El tiempo cronológico alude o se refiere a los sucesos que están ordenados según el tiempo natural, el tiempo de la ley, de la ley natural que es lineal, ¿no? Los sucesos ocurren día tras día, cronológicamente, lunes, martes, miércoles, jueves, al día siguiente, así, ese es cronológico. Entonces, eso es el orden natural. Vamos a leer lo que dice debajo. Bueno, por ejemplo, en la imagen vemos un orden, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a Rodión, en la imagen está especulando, ¿no? Está en su cuchitril, en su cuarto todo sucio, desaliñado. Rodión conoce a Marmeladov, más adelante pasan los días, comete el crimen y luego va a ser llevado a Siberia. O sea, hay una secuencia lógica, ¿no? Vamos a leer. En Crimen y Castigo los hechos se desarrollan en el orden natural de la narración. Miren. Inicio, presentación de Rodia. Desarrollo, exposición de su propósito. Nudo, asesinato de la usurera. Desenlace, arrepentimiento en la cárcel. Ahí está. Ahora vamos a hablar. Existe también otro orden artificial, ¿no? El orden artificial ya es cuando, ese ya aparece en novelas vanguardistas, en novelas ya modernas. En cambio, estas son novelas del siglo XIX, realista. Ahora vamos a ver los espacios. Existen, los personajes se ubican en espacios, lugares, en zonas. Vamos a ver. En Crimen y Castigo, los hechos se desarrollan en San Petersburgo, un espacio urbano y abierto. Esto debido a que es una ciudad de Rusia donde los personajes pueden movilizarse libremente. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de los escenarios o de los espacios son urbanos. Rodión siempre está desplazándose por las calles, las avenidas, por el mercado. Es urbano y abierto. Urbano porque hay ciudades, perdón, urbano porque hay edificios, hay, 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 hay casas, hay conglomeración de casas, ¿ya? Y abierto porque el protagonista puede desplazarse, puede ir tranquilamente, nadie lo va a detener. También en la parte final del texto hay otro ambiente que es Siberia, la prisión donde purga condena a Rodión. Este lugar se considera un espacio cerrado por el sentido de la opresión. Bueno, esa es otra cosa, es otra realidad, otra situación. Claramente es a espacio cerrado porque está pagando su castigo. Bien, ahí está. Ahí tenemos entonces esos dos elementos que debemos tomar en cuenta, el tiempo y el espacio.